Bienvenidos amigos lectores y oyentes. Hoy presentaremos nuestro podcast Mi obra favorita. Quienes me acompañan son Camila Lindo, Valesca Jurado y mi persona Rebeca Bedoya. Bueno, iniciemos. Esta obra se titula Los Inocentes. Es del autor Oswaldo Reynoso. ¿Pero quién es él? Oswaldo Reynoso nació el 10 de abril en 1931 en Arequipa, Perú. Desde su niñez él mostró gran interés por la lectura. Él contó que en una tarde había visto en una vitrina un libro, el cual le llamó la atención rápidamente por su diseño llamativo. Oswaldo se esforzó mucho para poder comprarlo, pero tuvo una gran decepción al enterarse que era una simple agenda. Y debido a esto, él escribió en las páginas en blanco esas fabulosas historias jamás antes escritas. ¿De qué trata la obra? Los Inocentes nos cuenta la historia de una pandilla de adolescentes que son muy rebeldes con las normas de la sociedad. Estos eran Cara de Ángel, El Príncipe, Carambola, Colorete, Rosquita, Nat King Kong, Corsario y El Chino. Todos ellos conformaban la collera, pero en el libro solo se habla con detalle de los 5 primeros mencionados. La obra inicia con Cara de Ángel, un adolescente que era apodado así porque tenía un rostro muy bonito, por lo cual constantemente era acosado por los hombres de la calle que se le insinuaban y que él rechazaba. Cara de Ángel era un chico muy inseguro, se decía a sí mismo lo cobarde que era al compararse con los de la pandilla, pensando que él podría llegar a ser un hombre como ellos. Debido a esto, él se comportaba diferente para ser aceptado en el grupo, o hablar similar a ellos e intentar imitarlos. Luego de la historia de Cara de Ángel, se relata sobre el príncipe, el cual salió en el periódico La Tercera por haber robado dinero y un coche. En consecuencia, fue llevado a la cárcel. Se le decía príncipe porque tenía un estilo muy aristocrático de caminar y su forma tan orgullosa de mirar. Seguidamente la novela nos cuenta la historia de Carambola, a quien le gustaba mucho el billar y admiraba el chorro plantado, el cual era un ladrón. Además, Carambola le confía a don Mario, el cantinero del bar, su amor por Alicia, con la que iba a tener su primera vez, a lo cual don Mario le comienza a aconsejar cómo hacerlo. Luego de eso sigue Colorete, quien estaba enamorado de Juanita y la invitó al baile, pero fue rechazado al declararse. Y por último el Rosquita. Era un adolescente que quería ser un adulto, por lo que hacía cosas como fumar, ir a cantinas, billares y lugares prohibidos. Oswaldo Reynoso trató en esta obra problemas sociales tales como la delincuencia, homosexualidad, rebeldía, pobreza y violencia. Bueno, en mi opinión el título tiene mucha relación con los personajes de la historia, ya que si lo analizamos bien, ellos se comportaban así debido a que no pensaban o actuaban de forma madura, como por ejemplo, la vida de Cara de Ángel, donde él tenía como modelo la idea machista de que ser un hombre era acostarse con mujeres, estar en pandillas, desobedecer a su madre, entre otros. Él solo seguía el ejemplo que le daba su entorno como cualquier niño lo haría. La verdad, Valesca, no creo que lo que dice sea correcto del todo. Más bien, el título de la obra es una ironía, puesto que las acciones de los personajes eran todo menos inocentes. Un ejemplo es el príncipe, quien había robado dinero y un carro. Es más que obvio que a la edad de 17 años se puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Puede haber una cierta ignorancia, pero no se puede justificar las acciones, solo por seguir una idea machista. Por ello, el título, en mi opinión, representa más cómo los adolescentes están en una etapa de sus vidas en la que perderán completamente su inocencia. Considero que, en base al título de la obra, los personajes tenían, en parte, un poco de inocencia, al no darse cuenta de los daños que hacían en su entorno y normalizando acciones inmorales. Pero este pensamiento era, en gran medida, inculcado por el entorno en el que se desarrollaron. Sin embargo, como dijo Rebeca, tampoco se puede justificar del todo a la pandilla. En sí, el título transmite un conflicto, porque no se sabe cuál es el verdadero significado. Procediendo a otro tema, en esta obra se pudo observar la homosexualidad debido a que el autor relata cómo los señores mayores se fijaban mucho en Cara de Ángel, a la vez que Colorete tenía una cierta atracción hacia él, ya que hay acciones de Colorete que eran inusuales con Cara de Ángel, como cuando se le quedaba mirando los ojos y se le acercaba mucho para olerle. En aquel entonces, específicamente los años 50, la homosexualidad era un tema tabú y muy mal visto, debido a que esta era homofóbica y por lo tanto quienes se consideraban así eran burlados, marginados y discriminados, siendo obligados a fingir ser alguien que no eran, como en el caso de Colorete, que a pesar de sentir cierta atracción hacia Cara de Ángel, demostró hostilidad hacia él, actuando de manera defensiva para ocultar su verdadera inclinación. Bueno, era lamentable ver cómo la sociedad marginaba a las personas de diferente orientación sexual.
Pero aparte de la homosexualidad, la obra también nos representa la realidad de los barrios pobres, donde suceden problemas como el machismo, y que se evidencia en la vida de algunos de los personajes al relatarnos las experiencias que tenían con las mujeres. En particular, el caso de Carambola, que al conversar con Don Mario podíamos notar cómo este adulto se expresaba de una mujer, y que al contrario de aconsejar debidamente a un adolescente, él hablaba de estas como si fueran un premio. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de sus palabras bruscas, algunos de sus consejos eran certeros y realistas, como cuando le dijo que usara protección, esto siendo adecuado para un adolescente como el Carambola. Es muy gratificante leer este tipo de libros que nos ayudan a abrir nuestras mentes para poder analizar más los problemas sociales que siguen persistiendo en la actualidad. Y a la vez el autor muestra la realidad de vivir en barrios humildes. Asimismo, poder reconocer el ingenio del autor por haber creado la historia Los Inocentes. Como tú lo dijiste, Valesca, es muy placentero leer obras como estas, pues esta novela me enseñó lo duro que es vivir en un entorno así, ya que vemos que ellos tienen nuestra edad y por lo tanto es impactante saber que adolescentes como nosotros desperdician esta etapa con acciones como las que hacían los personajes de la obra. Por otra parte, me hizo valorar como adolescente el disfrutar mi etapa de la manera correcta. Personalmente, pienso que esta obra retrata de una manera muy profunda la realidad de la vida de las comunidades de bajos recursos de Lima en los años 50, debido al lenguaje vulgar que emplean los personajes y por la crudeza de relatar los hechos, vidas y experiencias de la pandilla. Además, considero que esta novela nos hace reflexionar sobre la situación de los jóvenes tanto en esos tiempos como en la actualidad. Jane Gennett dijo: "Yo tenía 16 años, en el corazón, pero no tenía ni un solo lugar donde colocar el sentimiento de mi inocencia". Esta cita lo escribió Waldo Reynoso en la primera página, y con esa simple frase podemos reflexionar sobre la realidad de la juventud en la obra, donde los adolescentes, que aunque tenían inocencia, el entorno que les rodeaba no aceptaba bien el hecho de que el hombre exprese emociones y sentimientos. Por esta razón te invitamos a leer la obra de Oswaldo Reynoso, Los Inocentes, porque nos ayuda a reflexionar y ser conscientes de la realidad de muchos adolescentes de hoy en día. Así es, Camila, tal como dices, esta obra es muy entretenida debido a que explora temas universales y actuales, como la juventud, la homosexualidad y la delincuencia, ofreciéndonos un enfoque amplio de lo crudo que es vivir en barrios vulnerables. Y es así que con esta novela, tal como lo hicimos nosotras, podemos dar todas críticas constructivas. Por eso te aseguro que al leer esta obra no te arrepentirás. Finalmente, esperamos que nuestro podcast haya sido beneficioso para todos aquellos que nos han escuchado. Gracias.